Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 60 años y vivo en Puebla, México. Durante toda mi vida he sido un hombre práctico, trabajador, de esos que creen más en el esfuerzo personal que en los milagros. Trabajé 40 años como mecánico automotriz. Conocía cada tornillo y cada pieza de un motor. Si me hubieran dicho hace un año que iba a vivir algo sobrenatural, me habría reído. Pero Dios tiene maneras misteriosas de tocar nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Era un sábado de noviembre del año pasado, uno de esos días grises típicos del altiplano mexicano, cuando las nubes se acumulan sobre los volcanes y el aire huele a lluvia próxima. Había prometido a mi esposa Carmen que la llevaría a visitar a nuestra hija Esperanza, quien vivía en Tlaxcala con sus 3 hijos pequeños. Carmen llevaba semanas insistiendo en que fuéramos, preocupada porque Esperanza había tenido problemas con su esposo y necesitaba apoyo familiar. Salimos temprano de Puebla en mi camioneta Ford, una pick-up del 2010 que yo mismo había mantenido en perfectas condiciones durante todos estos años. El motor ronroneaba suavemente mientras tomábamos la carretera federal que conecta Puebla con Tlaxcala, una ruta que había recorrido cientos de veces a lo largo de mi vida. Conocía cada curva, cada subida, cada poblado que se encontraba en el camino. Carmen iba sentada a mi lado, revisando una bolsa llena de regalos para los nietos, dulces tradicionales de Puebla, juguetes pequeños y una imagen de la Virgen de los Remedios que había mandado bendecir especialmente para Esperanza. Su rostro mostraba esa preocupación maternal que solo las madres entienden, esa inquietud constante por el bienestar de los hijos, sin importar la edad que tengan. El tráfico era ligero esa mañana. Solo algunos tráilers pesados que transportaban mercancía hacia la capital y automóviles familiares como el nuestro dirigiéndose a sus destinos de fin de semana. La carretera se extendía recta durante kilómetros, bordeada por campos de maíz ya cosechados que se veían dorados bajo el cielo plomizo. A lo lejos se distinguían las siluetas majestuosas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nuestros volcanes sagrados que han vigilado estas tierras durante milenios. Llevábamos aproximadamente 1 hora de viaje cuando comencé a sentir algo extraño. Al principio pensé que era cansancio, aunque había dormido bien la noche anterior. Una sensación de mareo ligero que atribuía a no haber desayunado lo suficiente. Carmen había preparado café y pan dulce, pero yo había tomado solo una taza rápida antes de salir, ansioso por llegar temprano a casa de Esperanza. La sensación se intensificó gradualmente. Era como si el mundo comenzara a moverse ligeramente, como cuando uno se baja de un barco después de horas en el mar. Pero estábamos en tierra firme, en una carretera perfectamente pavimentada. Traté de concentrarme en la conducción, ajustando mi posición en el asiento y respirando profundamente para despejar mi mente. Carmen notó que algo no estaba bien. Me preguntó si me sentía mareado, pero le dije que solo era un poco de fatiga. No quería preocuparla innecesariamente. Y además, faltaban apenas 30 kilómetros para llegar a nuestro destino. Pensé que podría resistir hasta llegar a casa de Esperanza, donde podría descansar un momento antes del viaje de regreso. Pero la sensación no solo no mejoraba, sino que empeoraba con cada kilómetro que avanzábamos. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente sobre el volante y una sudoración fría empezó a cubrir mi frente. Carmen se dio cuenta inmediatamente de mi estado y me sugirió que nos detuviéramos en el siguiente poblado para descansar. Su voz tenía esa preocupación genuina que solo viene del amor profundo. Estábamos pasando por una zona particularmente peligrosa de la carretera, donde la pendiente se vuelve pronunciada y hay curvas cerradas que requieren atención total del conductor. A ambos lados del camino se extendían barrancos profundos cubiertos de vegetación densa. Era el tipo de tramo donde cualquier error podía ser fatal, especialmente si se perdía el control del vehículo. Fue en ese momento crítico cuando sucedió lo impensable. Una sensación de vértigo intenso me golpeó como una ola gigantesca, tan fuerte que por un instante perdí completamente la orientación espacial. El mundo giró a mi alrededor, los colores se difuminaron y sentí como si me estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Mis manos se aflojaron involuntariamente sobre el volante. La camioneta comenzó a zigzaguear peligrosamente por la carretera. Carmen gritó mi nombre con terror en su voz, agarrándose del tablero mientras veía cómo perdíamos el control. Traté desesperadamente de enfocar mi vista y recuperar el dominio del vehículo, pero mis reflejos no respondían. Era como si mi conexión entre el cerebro y las manos se hubiera cortado súbitamente. El vehículo se salió completamente del carril derecho e invadió el carril contrario justo cuando un tráiler cargado de cemento venía en dirección opuesta a toda velocidad. El conductor del tráiler tocó su claxon desesperadamente y comenzó a frenar, pero la distancia era demasiado corta. Una colisión frontal parecía inevitable, y a esa velocidad significaría muerte instantánea para todos los involucrados. Carmen cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta, pidiendo a todos los santos que nos protegieran.
Su voz se mezcló con el sonido ensordecedor del claxon del tráiler y el rechinar de los frenos sobre el pavimento. El tiempo pareció ralentizarse, como si cada segundo se estirara hasta convertirse en una eternidad de terror puro. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando experimenté algo que cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. Una presencia poderosa y reconfortante llenó instantáneamente el interior de la camioneta. No era algo que pudiera ver con los ojos, sino algo que sentía con cada fibra de mi ser. Era como si alguien invisible pero completamente real hubiera entrado al vehículo para tomar el control de la situación. Mis manos, que habían estado temblando y débiles, de repente se sintieron firmes y seguras sobre el volante. Una fuerza que no era mía giró la dirección con precisión milimétrica, esquivando el tráiler por centímetros. El vehículo se deslizó lateralmente, pasando junto al tráiler como si fuera dirigido por un conductor experto invisible. Pero el peligro no había terminado. La camioneta ahora se dirigía directamente hacia el barranco del lado derecho de la carretera, donde una caída de más de 50 metros nos esperaba. La velocidad era aún demasiado alta, y la pendiente del terreno haría imposible detenerse antes del precipicio. Era como saltar de una trampa mortal a otra. Carmen gritó nuevamente al ver hacia dónde nos dirigíamos, pero su grito se cortó abruptamente cuando algo extraordinario volvió a suceder. La misma presencia invisible que había tomado control del volante ahora parecía estar frenando el vehículo desde afuera. La camioneta comenzó a reducir su velocidad de manera imposible, como si una mano gigante la estuviera sosteniendo desde atrás. El vehículo se detuvo exactamente a 2 metros del borde del precipicio. 2 metros. La diferencia entre la vida y la muerte se había medido en centímetros y segundos. Carmen y yo nos quedamos inmóviles en nuestros asientos, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos escuchar nuestros propios latidos cardíacos. Lentamente bajé de la camioneta con piernas temblorosas. Caminé hacia el borde del barranco para confirmar lo que mis ojos habían visto. Efectivamente, faltaban apenas 2 metros para que hubiéramos caído al abismo. Miré hacia atrás, hacia las marcas que las llantas habían dejado en el pavimento, tratando de entender cómo era físicamente posible que hubiéramos frenado tan abruptamente sin chocar contra nada. Carmen salió del vehículo y se dirigió inmediatamente hacia mí, abrazándome con fuerza mientras lloraba de alivio y shock. Sus lágrimas mojaron mi camisa mientras repetía una y otra vez que habíamos sido salvados por un milagro. Sus palabras resonaron en mi mente porque yo, que siempre había sido escéptico de lo sobrenatural, no tenía ninguna explicación lógica para lo que acabábamos de experimentar. El conductor del tráiler había logrado detenerse más adelante y caminó hacia nosotros, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Era un hombre de mediana edad con bigote canoso y sombrero de palma, típico trabajador del transporte mexicano. Sus primeras palabras fueron para preguntar si estábamos heridos, pero cuando le aseguramos que estábamos bien, su expresión cambió a una de asombro total. Nos contó que había visto algo que no podía explicar. Desde su posición elevada en la cabina del tráiler, había observado cómo nuestra camioneta había evitado la colisión de una manera que desafiaba las leyes de la física. Describió haber visto una figura brillante junto a nuestro vehículo, una presencia luminosa que parecía estar guiando nuestros movimientos. Al principio pensé que el shock del momento había alterado su percepción, pero su descripción era demasiado específica y detallada. Habló de una figura alta y luminosa, vestida de blanco, que había aparecido al lado de nuestra camioneta en el momento exacto del peligro máximo. La figura había permanecido allí durante toda la maniobra de evasión, desapareciendo solo cuando estuvimos completamente a salvo. Otros conductores que habían presenciado el incidente comenzaron a detenerse para verificar que estuviéramos bien. Todos relataron haber visto algo inusual, aunque las descripciones variaban ligeramente. Algunos hablaban de una luz brillante, otros de una presencia protectora, pero todos coincidían en que había ocurrido algo sobrenatural durante esos momentos críticos. Una familia que viajaba en el automóvil que venía detrás de nosotros se acercó para ofrecer ayuda. El padre, un hombre joven con acento de Veracruz, nos dijo que había grabado parte del incidente con su teléfono celular porque inicialmente pensó que iba a presenciar un accidente terrible. Cuando revisamos el video pudimos ver claramente algo que nos dejó sin palabras. En la grabación se podía observar nuestra camioneta zigzagueando fuera de control, la aproximación peligrosa del tráiler, y luego algo extraordinario, un resplandor suave pero visible que parecía envolver nuestro vehículo durante la maniobra de evasión. No era un reflejo del sol ni un efecto de la cámara, sino algo real que había sido capturado accidentalmente por la tecnología. Decidimos revisar mi camioneta para asegurarnos de que no hubiera daños mecánicos que hubieran causado la pérdida de control. Como mecánico experimentado, sabía exactamente qué verificar: frenos, dirección, suspensión, llantas.
Pero para mi sorpresa todo estaba en perfecto estado. No había ninguna falla mecánica que explicara lo ocurrido. Mi episodio de mareo también había desaparecido completamente. Me sentía perfectamente bien, con la mente clara y los reflejos normales. Era como si el problema de salud que había experimentado hubiera sido temporal y específicamente relacionado con ese momento y lugar. Carmen notó inmediatamente el cambio en mi estado físico. Después de asegurarnos de que tanto nosotros como el vehículo estábamos en condiciones de continuar, decidimos seguir nuestro viaje hacia Tlaxcala. Pero el ambiente en la camioneta había cambiado completamente. Ya no era un viaje rutinario de fin de semana, sino una peregrinación de gratitud hacia nuestra hija, llevando con nosotros el peso y la bendición de un milagro auténtico. Durante el resto del trayecto, Carmen y yo apenas hablamos. Ambos estábamos procesando lo que habíamos experimentado, tratando de encontrar palabras para describir algo que trascendía el lenguaje ordinario. De vez en cuando Carmen murmuraba oraciones de agradecimiento, y yo me encontraba sintiendo en silencio, reconociendo por primera vez en mi vida la presencia real de lo divino. Llegamos a casa de Esperanza en un estado emocional completamente diferente al que habíamos tenido cuando salimos de Puebla. Nuestra hija notó inmediatamente que algo había ocurrido. Teníamos esa expresión que tienen las personas que han estado muy cerca de la muerte y han sido salvadas por fuerzas que no comprenden completamente. Esperanza nos recibió en la puerta de su casa modesta pero acogedora, rodeada de macetas con flores que ella misma cultivaba. Sus 3 hijos corrieron hacia nosotros con la alegría natural de los niños que ven a sus abuelos. Pero incluso ellos parecieron sentir que algo especial había ocurrido, porque nos abrazaron con más fuerza de lo usual. Una vez que los niños se fueron a jugar al patio trasero, nos sentamos en la sala familiar mientras Carmen le contaba a Esperanza todo lo que habíamos vivido. Nuestra hija escuchó con atención creciente, haciéndonos preguntas específicas sobre cada detalle del incidente. Como enfermera titulada, tenía conocimientos médicos que le permitían evaluar tanto los aspectos físicos como los extraordinarios de nuestra experiencia. Esperanza nos confirmó que mi descripción del episodio de mareo correspondía a síntomas que podrían indicar un problema cardiovascular serio. Me sugirió que me hiciera un chequeo médico completo lo antes posible, pero también reconoció que el timing y las circunstancias del incidente sugerían algo más que una simple emergencia médica. Fue entonces cuando Esperanza nos contó algo que nos dejó aún más asombrados. Durante la semana anterior había estado pasando por un momento particularmente difícil en su matrimonio, sintiéndose desesperada y sola. Una noche se había arrodillado ante una imagen de San Miguel Arcángel que tenía en su habitación y había pedido específicamente que enviara protección para su familia. La sincronización era demasiado perfecta para ser coincidencia. El mismo día que Esperanza había intensificado sus oraciones pidiendo protección angelical para la familia, nosotros habíamos experimentado lo que claramente parecía ser una intervención angelical directa. Era como si sus súplicas hubieran viajado directamente al cielo y hubieran sido respondidas de la manera más dramática posible. Esa tarde, mientras los nietos jugaban en el jardín y las mujeres preparaban la comida familiar, me quedé solo en el patio reflexionando sobre los eventos de la mañana. Por primera vez en mi vida de 60 años no tenía dudas sobre la existencia de Dios y la realidad de los ángeles. Había experimentado su intervención de manera tan directa y personal que ningún argumento racional podría convencerme de lo contrario. Miré hacia el cielo nublado de noviembre y por primera vez en décadas susurré una oración de agradecimiento sincera. No era una oración formal o memorizada, sino las palabras simples de un hombre mayor que había sido salvado de la muerte por fuerzas que apenas comenzaba a comprender. Pedí sabiduría para entender qué se esperaba de mí después de recibir una gracia tan extraordinaria. Cuando llegó la hora de regresar a Puebla, toda la familia se reunió para despedirnos. Esperanza había invitado a su esposo a la cena familiar, y la tensión que había existido entre ellos parecía haberse suavizado. Era como si el milagro que habíamos experimentado hubiera irradiado bendiciones hacia todas las áreas de nuestras vidas familiares. El viaje de regreso fue completamente diferente al de la mañana. Conduje con una conciencia heightened de cada kilómetro, cada curva, cada vehículo que encontrábamos en el camino. Carmen mantenía sus manos juntas en oración silenciosa, y yo sentía una presencia protectora que nos acompañaba durante todo el trayecto. Cuando pasamos por el lugar exacto donde había ocurrido el incidente, ambos guardamos silencio y miramos hacia el barranco que había estado tan cerca de convertirse Benestar en nuestra tumba. Carmen se persignó y murmuró una oración mientras yo reducía la velocidad involuntariamente, sintiendo un respeto profundo por la gravedad de lo que había ocurrido allí. Esa noche, ya en casa, no pudimos dormir inmediatamente. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, sentados en la sala de nuestra casa, repasando cada detalle del día. Carmen había puesto música religiosa suave de fondo,
y la casa se sentía llena de una paz que no habíamos experimentado en años. Le conté a Carmen que había decidido buscar al sacerdote de nuestra parroquia para contarle lo que habíamos vivido. Como hombre que había asistido a misa solo por compromiso social durante la mayor parte de mi vida adulta, sentía la necesidad de entender mejor el significado espiritual de nuestra experiencia. Ya no podía seguir siendo un católico nominal después de lo que había presenciado. Carmen estuvo completamente de acuerdo. Ella siempre había tenido una fe más activa que la mía, pero incluso para ella, lo que habíamos experimentado representaba un nivel de intervención divina que requería respuesta y compromiso de nuestra parte. Decidimos que al día siguiente visitaríamos la parroquia de San José, donde habíamos sido feligreses pasivos durante más de 30 años. Antes de dormir, hicimos algo que no habíamos hecho juntos en décadas. Nos arrodillamos junto a nuestra cama y rezamos en voz alta, agradeciendo por nuestras vidas, por nuestra familia y especialmente por el ángel que nos había salvado. Nuestras voces se unieron en el Padre Nuestro, pero también añadimos nuestras propias palabras de gratitud y compromiso. Esa fue la primera noche de mi nueva vida. Una vida que había comenzado en el momento exacto cuando perdí el control de mi camioneta en una carretera peligrosa y descubrí que no estaba solo en el universo. Un ángel había tomado el volante cuando mis manos no podían sostenerlo, había frenado mi vehículo cuando los frenos humanos no eran suficientes y había cambiado para siempre mi comprensión de lo que es posible cuando el cielo toca la tierra. Al día siguiente desperté con una sensación extraña de renovación, como si hubiera dormido durante años y finalmente hubiera despertado a una realidad completamente nueva. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana de nuestro dormitorio, iluminando la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en la pared opuesta. Por primera vez en décadas, esa imagen no era solo una decoración heredada de mi madre, sino una presencia real que parecía observarme con benevolencia profunda y reconfortante. Carmen ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama con las manos entrelazadas en oración silenciosa. Cuando me vio despertar, se acercó y me tocó la frente con ternura maternal, como si quisiera asegurarse de que realmente había sobrevivido a los eventos traumáticos del día anterior. Sus ojos mostraban una mezcla de gratitud profunda y preocupación genuina que solo viene del amor auténtico forjado a lo largo de 35 años de matrimonio sólido y duradero. Me levanté sintiéndome físicamente mejor de lo que me había sentido en meses enteros. Mis músculos estaban completamente relajados, mi mente extraordinariamente clara, y una energía renovada y poderosa circulaba por todo mi cuerpo como electricidad celestial. Era como si el episodio de mareo intenso que había experimentado el día anterior hubiera sido completamente sanado por la misma fuerza angelical que nos había salvado del accidente mortal. Desayunamos en silencio contemplativo y reverencial, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre la magnitud incomprensible de lo que habíamos experimentado juntos. Carmen había preparado café de olla tradicional con canela y piloncillo, además de pan dulce casero recién horneado, pero el sabor de los alimentos parecía más intenso y real, como si mis sentidos hubieran sido completamente afinados por el encuentro directo con lo sobrenatural. Cada sorbo de café, cada bocado de pan, se sentía como un regalo precioso que no debería estar disfrutando si el ángel protector no hubiera intervenido de manera tan dramática y decisiva. Era como si cada momento de vida adicional fuera un bonus inmerecido que debía ser saboreado con gratitud infinita y responsabilidad sagrada hacia el propósito divino. Después del desayuno silencioso, caminamos juntos hacia la parroquia de San José, ubicada a solo 6 cuadras de nuestra casa en el centro histórico de Puebla. Las calles empedradas reflejaban la luz matutina dorada y el sonido rítmico de nuestros pasos se mezclaba armoniosamente con el repique melodioso de las campanas que llamaban a los fieles a la misa dominical. Había algo profundamente simbólico y significativo en ese caminar pausado y reflexivo hacia la casa de Dios, como si fuéramos peregrinos espirituales que finalmente habían encontrado su destino verdadero después de años de deambular sin propósito claro por los caminos difíciles de la vida. La parroquia de San José es una joya arquitectónica colonial del siglo XVII, con paredes de cantera rosa típica de Puebla y un interior suntuosamente decorado con retablos dorados que han presenciado siglos de oraciones fervorosas y lágrimas de súplica. Habíamos asistido a esa iglesia durante más de 30 años, pero siempre como observadores pasivos y distantes, cumpliendo con una obligación social más que buscando una conexión espiritual auténtica. Esa mañana transformadora era completamente diferente. Al cruzar las puertas de madera tallada a mano, sentí inmediatamente una presencia familiar que reconocí del día anterior en la camioneta. No era exactamente la misma sensación, sino algo íntimamente relacionado, como si estuviera entrando en un territorio sagrado donde lo celestial y lo terrenal se encuentran de manera natural y constante.
El padre Miguel, un sacerdote dedicado de unos 40 años que conocía a nuestra familia desde hacía décadas, estaba en el altar principal preparándose meticulosamente para la misa matutina. Cuando nos vio entrar, notó inmediatamente que algo fundamental había cambiado en nosotros. Nuestras expresiones faciales, nuestra manera de caminar, incluso la forma reverencial en que nos persignamos al entrar, todo indicaba una transformación que iba mucho más allá de lo superficial. Después de la misa emotiva, nos acercamos al padre Miguel y le pedimos humildemente si podíamos hablar con él en privado sobre algo extraordinario que nos había ocurrido. Nos dirigimos a la sacristía, un espacio pequeño pero acogedor lleno de vestimentas litúrgicas bordadas y objetos sagrados que despedían un aroma característico de incienso y cera de vela bendita. Allí, rodeados de símbolos de fe que habían sido testigos silenciosos de miles de confesiones y consultas espirituales a lo largo de los siglos, le contamos nuestra experiencia completa sin omitir ningún detalle significativo. El padre Miguel escuchó nuestro relato con atención profunda y concentrada, haciendo preguntas específicas y perspicaces sobre detalles que podrían ayudarle a discernir la autenticidad de nuestra experiencia sobrenatural. Como sacerdote experimentado y sabio, conocía perfectamente la diferencia entre las emociones exaltadas por el shock y los encuentros genuinos con lo sobrenatural. Sus preguntas eran precisas y reveladoras. ¿Qué habíamos sentido exactamente en cada momento? ¿Cómo había sido la presencia angelical? ¿Qué efectos tangibles había tenido en nuestras vidas posteriores al evento milagroso? Cuando terminamos nuestro testimonio detallado, el padre Miguel guardó silencio durante varios minutos que nos parecieron eternos, claramente reflexionando con cuidado pastoral sobre todo lo que había escuchado. Finalmente nos miró directamente con una expresión que combinaba respeto genuino y responsabilidad pastoral profunda. Nos dijo que reconocía en nuestro relato todas las características típicas de una intervención angelical auténtica, la precisión milimétrica del timing divino, la eficacia sobrenatural de la intervención y especialmente la transformación espiritual evidente que era visible en nuestras vidas renovadas. Nos explicó teológicamente que los ángeles son enviados por Dios para misiones específicas y cruciales, especialmente cuando se trata de proteger vidas humanas que tienen un propósito divino que cumplir en la tierra. Nos sugirió que reflexionáramos profundamente sobre qué podría estar esperando Dios de nosotros después de habernos salvado de manera tan milagrosa y evidente. Era una pregunta penetrante que había estado rondando insistentemente en mi mente desde el momento exacto del accidente. El padre Miguel nos recomendó que visitáramos el santuario de San Miguel Arcángel en San Miguel del Milagro, un lugar sagrado en Tlaxcala donde tradicionalmente se venera a los ángeles protectores. También nos sugirió que lleváramos un diario detallado de nuestras experiencias espirituales en los días siguientes, observando cuidadosamente cualquier sueño significativo, intuición interior o llamado espiritual que pudiéramos experimentar como resultado de nuestro encuentro angelical. Esa tarde, siguiendo el consejo sabio del padre Miguel, decidimos visitar a mi hermano Jesús, quien vivía en las afueras de Puebla con su familia numerosa. Jesús era 5 años menor que yo, pero siempre había sido más religioso y contemplativo por naturaleza. Trabajaba como maestro de escuela primaria y tenía una fe sólida que había mantenido inquebrantable a lo largo de los años. Cuando le contamos nuestra experiencia extraordinaria, Jesús no mostró sorpresa, sino una especie de confirmación tranquila y comprensiva, como si hubiera estado esperando que algo así ocurriera en nuestras vidas. Nos dijo que durante las últimas semanas había estado teniendo sueños recurrentes sobre accidentes de automóvil y había estado orando específicamente por la protección divina de todos los miembros de la familia durante los viajes. Su esposa María, una mujer profundamente devota que trabajaba como catequista en su parroquia local, nos contó que ella también había estado experimentando una inquietud espiritual inusual durante esos días. Durante varios días antes de nuestro accidente, había sentido la necesidad compulsiva de rezar el rosario completo, pidiendo protección angelical para toda la familia extendida. Era como si el Espíritu Santo la hubiera estado preparando sobrenaturalmente para interceder por nosotros en el momento exacto de máximo peligro. La sincronización perfecta de todas estas experiencias familiares nos confirmó que lo que habíamos vivido era parte de un plan divino mucho más amplio y complejo. No era un evento aislado y aleatorio, sino parte de una red invisible de oraciones familiares, intuiciones espirituales, intervenciones celestiales que había culminado en el momento exacto cuando más lo necesitábamos para salvar nuestras vidas. Esa noche, de regreso en casa, Carmen y yo decidimos llamar a Esperanza para contarle sobre nuestra visita reveladora al sacerdote y los consejos espirituales que habíamos recibido. Nuestra hija nos escuchó con gran interés y nos dijo que ella también había estado experimentando cambios espirituales profundos desde nuestro accidente milagroso. Se había reconciliado completamente con su esposo después de meses de tensión matrimonial
y ambos habían decidido buscar consejería matrimonial católica para fortalecer permanentemente su relación. Esperanza nos contó algo que nos dejó completamente sin palabras y confirmó aún más la naturaleza sobrenatural de nuestra experiencia. La noche anterior, su hijo mayor, nuestro nieto de 10 años llamado Miguel, había tenido un sueño extremadamente vívido donde veía a su abuelo Roberto en un automóvil completamente rodeado de luz blanca brillante. En el sueño, una figura alta y luminosa extendía sus alas protectoras sobre el vehículo, protegiéndolo de un gran peligro mortal. El niño había despertado con la certeza absoluta de que su abuelo había sido salvado por un ángel verdadero. Lo más extraordinario era que el niño había tenido este sueño profético antes de que nosotros le contáramos a Esperanza sobre el accidente. Era como si la experiencia angelical hubiera resonado a través de múltiples dimensiones espirituales. Al día siguiente, lunes por la mañana, tomé una decisión que habría sido completamente impensable una semana antes del accidente. Llamé a mi jefe en el taller mecánico donde había trabajado fielmente durante los últimos 15 años y le pedí una semana completa de vacaciones para hacer lo que describí como un viaje espiritual extremadamente importante. Mi jefe, don Carlos, que me conocía como un hombre práctico y poco dado a la religiosidad exagerada, se sorprendió genuinamente pero accedió inmediatamente sin hacer preguntas incómodas. Carmen y yo decidimos hacer la peregrinación al santuario de San Miguel Arcángel en San Miguel del Milagro, siguiendo fielmente la recomendación del Padre Miguel. El santuario está ubicado en una pequeña comunidad rural en el estado de Tlaxcala, a aproximadamente 2 horas de viaje desde Puebla. Irónicamente, tendríamos que pasar muy cerca del lugar exacto donde había ocurrido nuestro accidente milagroso. Salimos temprano el martes por la mañana, esta vez en el automóvil pequeño de Carmen, un Tsuru confiable que ella usaba para sus actividades diarias. Yo manejé con una conciencia completamente nueva de cada kilómetro del camino, sintiendo una responsabilidad sagrada de proteger cuidadosamente la vida que me había sido devuelta por intervención angelical directa. Cuando pasamos por el lugar exacto de nuestro accidente, ambos guardamos silencio reverencial y profundo. Carmen señaló las marcas de las llantas que aún eran visibles en el pavimento, evidencia física tangible de lo que había sido una experiencia totalmente sobrenatural. Me detuve en el acotamiento de la carretera y caminamos hasta el lugar donde nuestra camioneta se había detenido milagrosamente. Parados al borde del barranco que había estado tan cerca de convertirse en nuestra tumba, sentí nuevamente esa presencia protectora que había experimentado durante el accidente. No era tan intensa como la primera vez, pero era completamente inconfundible, como si el ángel guardián mantuviera una vigilancia permanente sobre ese lugar sagrado donde el cielo había tocado la tierra. Carmen se arrodilló devotamente en el pasto junto al borde del precipicio y comenzó a rezar el Ave María en voz alta y clara. Su voz se quebró varias veces por la emoción abrumadora, pero continuó con determinación hasta completar la oración completa. Yo me uní a ella, y juntos rezamos un Padre Nuestro y un Gloria fervorosos. Continuamos nuestro viaje hacia San Miguel del Milagro, con el corazón completamente lleno de gratitud y expectativa espiritual. El santuario aparece gradualmente a medida que uno se acerca por la carretera serpenteante que sube hacia las montañas de Tlaxcala. Es un conjunto arquitectónico impresionante que incluye una iglesia principal, capillas auxiliares y jardines cuidadosamente mantenidos que crean una atmósfera de paz. Al entrar al santuario, inmediatamente sentimos la misma presencia celestial que habíamos experimentado durante nuestro accidente, pero multiplicada y concentrada de manera extraordinaria. Era como si el lugar entero fuera un portal sagrado entre el mundo físico y el espiritual, donde los ángeles mantienen una presencia constante y accesible para quienes los buscan con fe sincera. La iglesia principal está dedicada específicamente a San Miguel Arcángel, con una imagen impresionante del príncipe de los ángeles en el altar mayor. San Miguel está representado con su espada de fuego, pisoteando al demonio y protegiendo a los fieles con sus alas extendidas. Verlo allí, en toda su gloria celestial, me confirmó que había sido precisamente este poderoso arcángel quien había tomado control de mi camioneta en el momento crítico. Nos acercamos al altar y nos arrodillamos ante la imagen de San Miguel, ofreciendo nuestro testimonio en forma de oración silenciosa y profunda. Había docenas de exvotos colgados en las paredes laterales, fotografías de accidentes, pinturas de milagros, cartas de agradecimiento de familias que habían experimentado intervenciones angelicales similares a la nuestra. Mientras estábamos en oración profunda, se acercó a nosotros un sacerdote anciano que servía como capellán del santuario. El padre Bernardo tenía más de 70 años y había dedicado la mayor parte de su vida sacerdotal a estudiar y documentar meticulosamente las intervenciones angelicales reportadas por los peregrinos que visitaban el lugar sagrado. Le contamos nuestra historia completa
y él escuchó con la atención experimentada de alguien que había oído miles de testimonios similares a lo largo de los años. Cuando terminamos, nos explicó que las intervenciones angelicales directas como la nuestra eran relativamente raras y generalmente indicaban que Dios tenía planes específicos para las personas salvadas milagrosamente. El padre Bernardo nos sugirió que consideráramos seriamente la posibilidad de que nuestra experiencia fuera el comienzo de una vocación especial al apostolado laico. Nos explicó que muchas personas que habían experimentado milagros similares se convertían en instrumentos de evangelización, compartiendo sus testimonios para fortalecer la fe de otros y glorificar a Dios. Esa noche nos hospedamos en la casa de peregrinos del santuario, un edificio simple pero acogedor donde las personas podían quedarse para prolongar su experiencia espiritual. Durante una vigilia nocturna especial dedicada a San Miguel Arcángel, experimenté momentos de claridad espiritual que me revelaron el propósito de mi vida renovada. Comprendí que había sido salvado no solo para continuar mi existencia ordinaria, sino para convertirme en un testigo viviente del poder de Dios y la realidad de los ángeles en el mundo moderno. Mi nueva misión era compartir mi testimonio con todas las personas que se cruzaran en mi camino, especialmente aquellas que habían perdido la fe o que nunca habían experimentado la presencia divina de manera personal. A la mañana siguiente, antes de regresar a Puebla, participamos en una misa especial de acción de gracias celebrada específicamente para peregrinos que habían recibido milagros. El padre Bernardo me dio su bendición para comenzar mi nuevo apostolado como testigo de la intervención angelical, pidiendo a San Miguel que continuara protegiéndome en esta nueva misión evangelizadora. El viaje de regreso a Puebla fue completamente diferente a cualquier viaje anterior. Manejé con una conciencia aguda de la presencia angelical que nos acompañaba, sintiendo que cada kilómetro era un regalo que debía ser usado sabiamente para gloria de Dios y testimonio de su poder. Durante las semanas siguientes, mi vida experimentó cambios que jamás habría imaginado posibles. Cada mañana despertaba con una sensación de propósito renovado que me llenaba de energía y determinación. La rutina diaria en el taller mecánico, que durante décadas había sido simplemente trabajo, ahora se había convertido en una oportunidad para compartir mi testimonio con compañeros, clientes y proveedores. Don Carlos, mi jefe, había notado no solo el cambio en mi actitud, sino también en la calidad de mi trabajo. Parecía que mis manos, que habían sido guiadas por un ángel en el momento del accidente, ahora también estaban bendecidas en mi labor diaria. Los diagnósticos de problemas mecánicos que antes me llevaban horas, ahora los resolvía con una intuición que sorprendía incluso a mecánicos más jóvenes. Un día, mientras reparaba el motor de una camioneta similar a la mía, llegó al taller un hombre mayor llamado Francisco. Había viajado desde Cholula después de escuchar rumores sobre el mecánico que había sido salvado por un ángel. Francisco me contó que su hijo, chofer de autobús, había estado experimentando mareos similares a los míos durante sus viajes largos. Le conté mi experiencia completa, y cuando terminé, Francisco tenía lágrimas en los ojos. Me pidió que orara por su hijo, y juntos nos arrodillamos en el taller entre las herramientas y piezas de automóvil, pidiendo protección angelical para todos los conductores. Esa fue la primera vez que mi testimonio llevó a alguien a pedir oración específica por protección divina. La noticia de mi experiencia comenzó a extenderse por los barrios de Puebla de manera orgánica y natural. Las personas compartían la historia en las tiendas del mercado, en las peluquerías, en las escuelas donde trabajaban. Carmen empezó a recibir visitas de madres preocupadas por hijos que trabajaban como conductores de transporte público o que viajaban frecuentemente por trabajo. Cada conversación se convertía en una oportunidad para fortalecer la fe de alguien. Algunas personas venían con curiosidad, otras con escepticismo, pero todas se iban con algo diferente en sus corazones. Era como si el testimonio del milagro tuviera poder propio para tocar las almas y recordar a las personas que Dios sigue activo en el mundo. Un mes después del accidente, el padre Miguel me invitó a dar mi primer testimonio público durante una misa dominical en nuestra parroquia. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Estar ante cientos de feligreses que me conocían como el mecánico Roberto, contándoles sobre mi encuentro con un ángel, sería una de las experiencias más vulnerables de mi vida. El domingo designado, la iglesia estaba más llena de lo usual. Aparentemente, la noticia de que alguien iba a dar testimonio sobre un milagro auténtico había atraído no solo a feligreses regulares, sino también a personas que hacía años no pisaban una iglesia. Cuando el padre Miguel me invitó a acercarme al púlpito, sentí las mismas manos temblorosas que había experimentado antes del accidente. Pero cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron con una naturalidad que me sorprendió. Era como si no fuera realmente yo quien hablaba, sino que una fuerza superior guiara mi testimonio para que llegara directamente al corazón de quienes me escuchaban. Conté cada detalle del accidente, desde el mareo inicial hasta la intervención angelical, sin omitir nada importante. Mientras hablaba,
Pude ver cómo las expresiones de las personas cambiaban gradualmente. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros asentían con reconocimiento, muchos se inclinaban hacia adelante para escuchar mejor cada palabra. Al final de mi testimonio, el silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el vuelo de las palomas en el techo. Después de la misa, docenas de personas se acercaron para agradecerme por compartir mi historia. Muchas me contaron sus propias experiencias de momentos donde habían sentido protección divina, pero nunca habían tenido el valor de hablar sobre ellas públicamente. Mi testimonio había abierto un espacio seguro para que otros reconocieran y celebraran la presencia activa de Dios en sus vidas. Una señora mayor me tomó las manos con lágrimas en los ojos y me dijo que había estado rezando durante años para que su hijo, que trabajaba como chofer de tráiler, fuera protegido en las carreteras peligrosas. Mi testimonio le había dado la confirmación de que sus oraciones no eran en vano, que realmente había ángeles vigilando a quienes viajan por las carreteras mexicanas. En los meses siguientes, mi vida se transformó completamente en un apostolado de tiempo completo. Además de mi trabajo como mecánico, comencé a visitar otras parroquias, grupos de oración y eventos católicos para compartir mi testimonio. Cada presentación fortalecía mi propia fe y me confirmaba que esta era realmente mi vocación renovada. Carmen se convirtió en mi compañera inseparable en este ministerio. Ella compartía su perspectiva como testigo del milagro, describiendo lo que había visto y sentido desde el asiento del pasajero. Su testimonio complementaba el mío perfectamente, proporcionando una segunda confirmación de la autenticidad de nuestra experiencia. Un año después del accidente, recibimos una invitación que nos llenó de humildad y responsabilidad. El obispo de Puebla quería conocer nuestro testimonio personalmente como parte de una investigación diocesana sobre fenómenos sobrenaturales reportados en la región. La reunión se realizó en el Palacio Episcopal, donde compartimos nuestra historia con un equipo de teólogos especializados. El resultado de esa investigación fue una carta pastoral del obispo reconociendo oficialmente la autenticidad probable de nuestra experiencia y animando a los fieles a estar abiertos a las manifestaciones contemporáneas de la protección angelical. Esta confirmación episcopal nos abrió puertas para compartir nuestro testimonio en un nivel regional y nacional. Ahora, 2 años después del accidente que cambió nuestras vidas para siempre, Carmen y yo hemos testificado ante miles de personas en todo México. Hemos aparecido en programas de radio y televisión católicos, participado en congresos de evangelización y visto cómo nuestro testimonio ha tocado corazones y fortalecido la fe de innumerables personas. Pero lo más importante no son los números o la atención pública que hemos recibido. Lo verdaderamente valioso son las transformaciones individuales que hemos presenciado, personas que han regresado a la fe después de años de alejamiento, familias que se han reconciliado, jóvenes que han encontrado propósito en sus vidas, enfermos que han encontrado paz en medio del sufrimiento. Mi accidente en la carretera entre Puebla y Tlaxcala me enseñó que los ángeles no son figuras místicas del pasado, sino protectores activos que Dios envía cuando más los necesitamos. San Miguel Arcángel tomó control de mi camioneta cuando mis manos no podían sostener el volante, y desde entonces ha tomado control de mi vida entera, guiándome hacia un propósito que nunca había imaginado. Cada día agradezco por haber perdido el control de mi automóvil en ese momento y lugar específicos, porque en realidad fue cuando encontré el control verdadero de mi existencia. Mi vida ya no me pertenece en el sentido egoísta que tenía antes. Pertenece completamente a aquel que envió a su ángel para salvarme, y mi misión es compartir esta verdad con todos los que tengan oídos para escuchar. Este es mi testimonio de fe, mi relato de cómo un accidente aparente se convirtió en el encuentro más importante de mi vida. Los ángeles siguen caminando entre nosotros, siguen protegiendo a los que viajan, siguen respondiendo a las oraciones de madres preocupadas y esposas temerosas. Yo soy la prueba viviente de que Dios no ha abandonado este mundo, sino que envía a sus mensajeros celestiales cuando el amor y la necesidad lo requieren. Que mi experiencia sirva para recordar a todos que nunca viajamos solos por las carreteras de la vida. San Miguel Arcángel y todos los ángeles guardianes mantienen vigilancia constante, listos para intervenir cuando la fe lo permite y la necesidad lo justifica. Solo debemos estar abiertos a reconocer su presencia y agradecer su protección incansable. Gracias, San Miguel Arcángel, por salvarme cuando perdí el control. Gracias por darme una vida nueva, una misión sagrada y la certeza de que el cielo está más cerca de la tierra de lo que jamás imaginé. Que nunca me falte la humildad para recordar que todo viene de Dios y que sin Él, sin sus ángeles, no soy nada.